funcionado? México, por ejemplo, es un caso, ¿no? Nuestra Constitución, en casos de emergencia, así lo permite, pero la propuesta específica de Fuerza Popular es que convocaremos a las Fuerzas Armadas para cuidar instituciones públicas, no para salir a las calles, que es el estado de emergencia. Entonces, ¿esto qué significa? Por ejemplo, que consideramos que la Marina de Guerra del Perú puede estar a cargo de cuidar los puertos, todos los puertos del litoral peruano. La Fuerza Aérea puede ayudarnos con los aeropuertos, ¿no? Son pequeños ejemplos en los que podemos convocar, utilizar bien a las Fuerzas Armadas para liberar al personal policial. En segundo lugar, hemos dicho, vamos a hacer alianzas con las municipalidades para que a través de los serenos del tránsito, ellos nos ayuden a dirigir el tráfico. De tal manera que con estas dos medidas y una reubicación administrativa del personal policial, podamos liberar a más de 10.000 policías para que ellos estén en las calles. O sea, de lo que se trata es de que las Fuerzas Armadas, digamos, cumplan determinada función para habilitar más efectivos a la policía. Así es. Eso es. Ahora, ¿hay alguna experiencia que haya sido exitosa en la que se haya basado Fuerza Popular para hacer esta propuesta? Lo que queremos es, sabemos... ¿O es algo nuevo? No, lo hemos conversado con la mesa de expertos, con los técnicos, y hay una demanda adicional de personal policial para hacer el trabajo preventivo en las calles. Entonces, ¿cómo hacemos para, de manera rápida, poder conseguir más efectivos? Pues con estas dos medidas lo podemos hacer, mientras podemos, digamos, conseguir que más jóvenes se incluyan y se formen dentro de las escuelas policiales. Eso es uno de los problemas también de lo que ha ocasionado la eliminación tan abrupta del 24x24. Desde agosto del 2015, al culminar el año, más de 3.500 policías se dieron de baja porque se vieron afectadas sus remuneraciones. Entonces, eso también ha perjudicado tener mayor presencia policial en las calles. Lo que se hizo en México, para poner un ejemplo, era... Claro, el problema ya no fue un problema policial, sino lo consideraron un problema nacional. En el Perú, le preguntamos a cualquier peruano y pensaría lo mismo, que eso ya es un problema nacional que escapa incluso al alcance de la policía. Sin embargo, el hecho de que la Fuerza Armada participara generó que las propias organizaciones delincuenciales se reorganizaran, que hubiera mucho más confrontación y los resultados fueron negativos. ¿Conoce usted ese caso y esos resultados? Lo que pasa es que cuando uno se enfrenta a este problema, tiene que tener además la participación de la ciudadanía. Entonces, yo he tenido varias reuniones con juntas vecinales y el día de antes de ayer específicamente, o ayer me parece, conversamos con diferentes grupos en la que a través de las municipalidades se están organizando. La participación de los ciudadanos es fundamental también en la prevención, en la información que ellos entregan, porque ellos saben perfectamente quién es quién dentro del barrio y cuáles son las esquinas más peligrosas. Esa información no necesariamente la tiene la policía. Esa colaboración, además de la mayor presencia policial, va a significar un cambio en nuestro país. Entonces, en las zonas urbanas, que hemos dicho, contaremos y daremos mayor apoyo logístico a las juntas vecinales. Y en las zonas rurales, vamos a convocar a la población que ya está organizada, las rondas campesinas, los comités de autodefensa. Ahora es cierto, hay que convocar, pero en la convocatoria también puede ocurrir que se produzca un caos, un desorden. Es decir, ¿quién lideraría, según el plan de gobierno de Fuerza Popular, la lucha contra la delincuencia o el crimen organizado? ¿Sería el Ministerio de Defensa? ¿Sería el Ministerio de Interior? ¿Sería cada municipio, cada gobierno regional? ¿Cómo hacer para que todos sientan que tienen, digamos, que no hay una invasión a su autoridad y a sus competencias? El Ministerio del Interior va a estar a cargo de dirigir las fuerzas policiales. Pero en este tema del liderazgo, Mávila, es importante señalar que ha habido una falta de coordinación entre la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Instituto Penitenciario. Hemos visto hace días atrás cómo 5 marcas eran liberados porque faltaba un documento. Eso es inaceptable en un país que está enfrentando ese problema. El clamor popular pide seguridad ciudadana. ¿Cuál es la solución para solucionar? Ahí tiene que haber solución para solucionar esa cadena, digamos, que debe cumplirse para que finalmente se ejerza la justicia y se ejerza bien, es decir, respetando también los derechos de aquel a quien se procesa, ¿no?
Para mí es fundamental la participación del presidente de la República. El liderazgo lo tiene que tener el presidente. Y en este caso yo me he comprometido a yo misma asumir este compromiso, esta articulación, esta coordinación que debe haber entre todas las instituciones. Y ahora, cuando hablamos de los derechos, tú has mencionado de las personas que cometen un delito, por supuesto, ellos tienen un derecho a un abogado de oficio, pero ese mismo derecho no necesariamente lo tienen las víctimas. Y eso es algo que yo toqué en el debate, porque he tenido la oportunidad de conocer y de conversar con personas que han sido víctimas de la delincuencia. Hace 5 meses atrás conocí a la esposa de un emprendedor que tenía cabinas de internet en San Juan del Lurigancho. Y me decía, señora, mataron a mi esposo. No, por supuesto, y uno se queda con la sensación de que tiene que devolver con la misma moneda. Y ella me decía, yo lo que quiero es justicia. No tengo un abogado que me acompañe, que me oriente en el proceso. El delincuente sí. Y lo que ella decía es, las víctimas también tenemos derecho a tener un abogado que nos acompañe. ¿Y cómo nos protegemos de la posibilidad de abusos que también se pueden presentar y se presentaron? La lucha contra el terrorismo tuvo esa... A ver, fue un rezago que quedó luego el tema de los abusos que cometieron las Fuerzas Armadas, sin que por supuesto esto quite que hubo que enfrentar el terrorismo. No, por supuesto que tenemos que ser muy estrictos y condenar cualquier tipo de abuso, pero para eso está también el rol del fiscal, ¿no? Del Poder Judicial, quienes tienen que actuar con absoluta independencia. Le planteaba el caso mexicano porque fue Felipe Calderón el que tomó nota de que ya el país no enfrentaba un problema de delincuencia común, sobre todo por la presencia de sicarios, la penetración del narcotráfico que era muy fuerte. Sus detractores dicen que cómo es posible que usted plantee esto si el San Benito, digamos, que ha venido en las últimas semanas, ha sido el tema de no observar bien los filtros para aquella gente cuestionada precisamente por el tema del lavado de activos dentro del equipo de Fuerza Popular. Bueno, un tema de la lucha contra la delincuencia no tiene nada que ver con las denuncias que puedan haber dentro de nuestro grupo político. Pero con referencia a las posibles investigaciones que haya contra algún miembro de nuestro partido, quiero decirle que nosotros hemos sido muy estrictos al momento de hacer las evaluaciones de los precandidatos y luego candidatos al Congreso. No solamente hemos pasado y hemos visto y utilizado la ventanilla única, sino también hemos pedido a cada uno de los participantes los antecedentes policiales, fiscales y penales. ¿Hay una estrategia contra el narcotráfico también, teniendo en cuenta eso, que deviene en inseguridad ciudadana, por lo que le decía, la ciudad llena de sicarios, y además todo termina en ajuste de cuentas? La mayoría de los crímenes de los que hablamos cada noche, dice, bueno, podría ser un ajuste de cuentas, se trataría de un ajuste de cuentas. Es decir, ya no es solo la delincuencia común, sino una delincuencia vinculada a esta actividad ilícita. Tenemos que ser frontales en la lucha contra el narcotráfico. Y esto significa, primero, tener una estrategia dentro de las zonas cocaleras que signifique presencia del Estado. No una erradicación con violencia, no, sino un cambio en los cultivos orientados técnicamente. Lo que ha ocurrido en la región de San Martín. Hoy la región de San Martín, que tuvo muchas hectáreas de cultivo de hoja de coca, hoy tiene 0. Y ellos tienen cultivos de cacao, café, y han hecho todo este proceso de manera pacífica y voluntaria. Esto se logró no solamente con la capacitación técnica, con el ayudarlos a encontrar mercados, sino también con un trabajo de construcción de carreteras que permitió que ellos permitieran sacar sus productos. Esta propuesta se tiene que hacer también en el Brain. Y yo que he tenido la oportunidad de estar en Pichari, es lo que hemos planteado. La construcción de CITES, de centros tecnológicos, y además de esa orientación técnica, también tener un control muy estricto en lo que se refiere a los insumos químicos, ¿correcto? Y el potenciamiento también de la unidad de inteligencia financiera. Esta articulación de todas estas instituciones nos va a permitir luchar frontalmente contra el narcotráfico. No queda mucho tiempo, quiero aprovechar para hacerle una pregunta más bien personal. Ha sido primera dama muy joven, vivió momentos complicados en la vida política del país. Cualquiera pensaría que no tiene mucho sentido postular a la presidencia de la República. ¿Por qué Keiko Fujimori, después de haber vivido lo que vivió, que me imagino no debe haber sido muy grato,
continúa en la vida política. Hay un intento, un deseo de reivindicación del apellido, hay un deseo personal. ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo lo entendemos? ¿Hay un esposo extranjero? Digo, hay un absoluto deseo de servir a mi país. He tenido la posibilidad de viajar muchos años, 20 años viajando por nuestro país, y los últimos 5 años con mayor intensidad. En ese recorrer, caminar, escuchar, conversar, sentir y a veces sufrir lo que sufre el ciudadano de pie, he podido palpar las diferencias, las desigualdades, las necesidades. Y es esa indiferencia del Estado la que a mí me motiva a participar en política, para devolverle la confianza a estas personas, para llevar el Estado a estas comunidades que llevan años reclamándolo a gritos. Queremos llevar un crecimiento compartido, que estas cifras de crecimiento que la leemos en los periódicos, que la podemos sentir en la capital, llegue a todas las zonas urbanas y rurales de nuestro país. Un mensaje final que quisiera dedicarle a los electores, a los que votarán por usted el domingo y a los que no lo harán, porque finalmente cuando se gobierna para todos. Bueno, expresar mi gratitud por durante todos estos años y sobre todo en esta última etapa de campaña electoral, he podido sentir muchísima confianza, cariño, alegría en esta campaña. Quiero servir a mi patria para buscar ese cambio que todos estamos anhelando. Como mujer, como mamá, quiero trabajar justamente por el desarrollo de un mejor futuro para todos nuestros hijos y aspiro a construir un gobierno de unidad y de reconciliación. Ha sido la candidata de Fuerza Popular. Muchísimas gracias por atendernos. Suerte el domingo. Gracias. Y a esperar la decisión del pueblo peruano. Un placer. Muchas gracias. Suerte para el Perú.